Hablemos del hombre que pasó sus últimas horas de vida en un profundo estado de coma. Mi enfermedad. Al menos eso fue lo que dijo tu amigo. El ídolo que parecía invencible en la pantalla grande. El cantante cuya voz retumbaba en teatros y plazas y que sin embargo terminó enfrentando una batalla silenciosa contra la enfermedad. No, muchos días de esos. Gracias. Ojalá y te mueras, desgraciado. Un hombre que, siendo la máxima estrella del cine mexicano, terminó falleciendo a los 42 años de edad. Jorge Negrete. La Corcholata TV. En la década de los años 40, Negrete se había consagrado como una de las figuras más grandes del cine mexicano durante la llamada Época de Oro del cine mexicano, una etapa irrepetible en la historia del entretenimiento latinoamericano, en la que actores y cantantes se convirtieron en símbolos culturales para todo un país. Y en ese escenario, el llamado charro cantor no solo destacaba por su talento, sino también por su presencia imponente, su elegancia y la imagen del mexicano orgulloso que proyectaba en cada película y en cada escenario. Su voz era poderosa, profunda y perfectamente entrenada, pues además de actor era un tenor con formación musical seria, y cuando interpretaba canciones rancheras o patrióticas, lograba transmitir una mezcla de orgullo, romanticismo y carácter que conectaba inmediatamente con el público. Canciones como México lindo y querido, Juan Charrasqueado o La Feria de las Flores se volvieron auténticos himnos populares, y gracias a ellas, su figura trascendió el cine para convertirse en uno de los cantantes más representativos de la identidad mexicana en el mundo. Pero Negrete no era solamente un artista carismático frente a las cámaras, también era un hombre de carácter fuerte y con enorme influencia dentro del medio artístico, ya que participó activamente en la organización de los actores y en la defensa de sus derechos laborales, llegando incluso a convertirse en secretario general de la Asociación Nacional de Actores, conocida como la ANDA, desde donde ejercía una influencia considerable dentro de la industria del cine y el espectáculo, lo que hacía que se relacionara directamente con militares, políticos y presidentes, convirtiéndose en una figura con peso social y político dentro del México de su época. En el terreno personal parecía que la vida también le sonreía, porque después de años de fama, viajes y romances, finalmente había encontrado el amor con una de las mujeres más famosas, admiradas y enigmáticas del mundo del espectáculo, María Félix, conocida como La Doña, una actriz cuya belleza y carácter dominaban tanto la pantalla como la vida pública de México. La boda entre Negrete y María Félix en 1952 fue considerada uno de los eventos sociales más importantes del país, una unión que parecía reunir a dos gigantes del espectáculo mexicano y que fue celebrada por el público como si se tratara de una historia de cine hecha realidad, porque la unión del charro cantor y la diva más grande del cine simbolizaba la cúspide del glamour de aquella época. Sin embargo, mientras el público veía a un ídolo fuerte, elegante y aparentemente invencible, dentro de su cuerpo se estaba gestando una enfermedad que poco a poco iba deteriorando su salud. Una enfermedad silenciosa que había comenzado muchos años atrás, cuando contrajo hepatitis durante su juventud, una infección que dañó su hígado y que con el tiempo evolucionó hacia una grave cirrosis hepática, una condición que en aquella época era muy difícil de tratar y que lentamente fue debilitando su organismo. Durante años logró continuar con su carrera, actuando en películas, realizando presentaciones y manteniendo su imagen pública, pero a principios de la década de 1950 la enfermedad comenzó a agravarse de manera notable, provocándole síntomas cada vez más severos, como fatiga extrema, hinchazón en el cuerpo debido a la retención de líquidos, conocida como hidropesia, episodios de diarrea, intensos problemas hepáticos y una constante sensación de picazón en la piel que indicaba que su hígado ya no estaba funcionando correctamente. A pesar de estos síntomas, Negrete se negaba a abandonar su carrera artística, y fiel a su carácter fuerte y disciplinado, decidió seguir trabajando y realizando presentaciones, incluso viajando a los Estados Unidos para cumplir compromisos profesionales y conciertos, intentando demostrar que aún tenía la fortaleza suficiente para continuar siendo el ídolo que el público admiraba. Pero el destino ya estaba marcado.
En 1953, mientras se encontraba en la ciudad de Los Ángeles, ocurrió el momento que cambiaría todo, porque durante su estancia en esa ciudad asistió a una pelea del famoso boxeador mexicano Raúl Macías, y fue precisamente en esos días cuando su salud colapsó de forma repentina. Debido al grave deterioro de su hígado, una de las varices de su sistema digestivo se rompió, provocándole una hemorragia interna extremadamente peligrosa que hizo que comenzara a vomitar sangre, situación que obligó a trasladarlo de emergencia al hospital Cedars of Lebanon, en Los Ángeles, donde los médicos intentaron estabilizarlo mientras su estado empeoraba rápidamente. A partir de ese momento, la situación se volvió crítica. Negrete cayó en un profundo estado de coma que duraría varios días, mientras médicos, amigos y familiares mantenían la esperanza de que el cantante lograra recuperarse, pero la enfermedad había avanzado demasiado y su cuerpo ya no tenía la fuerza necesaria para resistir. Finalmente, el 5 de diciembre de 1953, a los 42 años de edad, el hombre que había conquistado la pantalla grande y los escenarios musicales murió en la ciudad de Los Ángeles, lejos de su tierra natal, a causa de la cirrosis hepática provocada por la hepatitis que había contraído años atrás. Su muerte sacudió profundamente a México. El país entero entró en duelo. Los cines guardaron minutos de silencio en su honor, y cuando su cuerpo fue trasladado de regreso a México, miles de personas salieron a las calles para despedir al hombre que durante años había representado el orgullo y la identidad del país a través de su música y sus películas. Suscríbete antes de continuar y regálanos tu me gusta. Déjanos tu opinión de Jorge Negrete en los comentarios. En cierto modo, su destino parecía haber sido anticipado por la propia letra de una de sus canciones más famosas, aquella que decía, «México lindo y querido, si muero lejos de ti», porque tal como lo había cantado alguna vez, el charro cantor murió fuera de su patria, aunque finalmente regresó a ella para descansar. Hoy, décadas después de su partida, la figura de Jorge Negrete sigue viva en la memoria colectiva, porque su voz, su presencia en el cine, su liderazgo dentro del medio artístico y su trabajo humanitario dejaron una huella imborrable en la cultura mexicana. Y así, el hombre que alguna vez dominó la pantalla grande con su traje de charro, su voz poderosa y su mirada firme, terminó sus últimos días en silencio, en una habitación de hospital, en un estado de coma profundo, recordándonos que incluso las estrellas más grandes del espectáculo también son humanas, también enfrentan la enfermedad y también, tarde o temprano, deben despedirse del escenario de la vida. Pero su legado, su voz y su imagen permanecerán para siempre en la historia. Y así terminó la historia de Jorge Negrete, el hombre que conquistó al público con su voz imponente, con su elegancia y con esa imagen del charro cantor que se convirtió en un símbolo eterno del cine mexicano. Un artista que lo tuvo todo: fama, talento, reconocimiento internacional y el amor de una de las mujeres más admiradas de su época, pero que al mismo tiempo libró en silencio una batalla contra una enfermedad que poco a poco fue apagando su vida hasta llevarlo a sus últimos días en un hospital de Los Ángeles, donde finalmente, a los 42 años, el ídolo de México se despidió del mundo, dejando tras de sí un legado que sigue vivo en sus películas, en sus canciones y en el recuerdo de millones de personas que aún hoy siguen escuchando su voz como si el tiempo nunca hubiera pasado. Porque al final, más allá de la tragedia de su partida, lo que permanece es su arte, su historia y esa huella imborrable que dejó en la cultura mexicana, demostrando que las verdaderas leyendas nunca desaparecen, simplemente se convierten en parte de la memoria colectiva. Y si te gustan este tipo de historias sobre las grandes figuras del cine, la música y los ídolos que marcaron una época, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos videos y acompáñanos a seguir descubriendo las historias que marcaron para siempre la historia del espectáculo.